¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de El Espejo. Como siempre lo decimos, este espejo en donde se reflejan todas las historias individuales que hacen a la gran historia colectiva, que conforman la gran historia colectiva. Hoy estaremos en El Espejo con otra historia de vida. Una historia de vida que tiene que ver con un vecino de Río Tercero, esencialmente con alguien que promovió un deporte, ya se lo vamos a preguntar a él, pero debe haber sido uno de los primeros deportes que se practicaron en la ciudad, si no el primero, ya lo vamos a hablar, pero que además también se dedicó a investigar la historia del deporte riotercerense. ¿Por qué los riotercerenses hemos generado como comunidad tantos valores deportivos que no solamente trascendieron las fronteras de la provincia, sino las del país, y permanentemente? Bueno, sobre eso él se dedicó a indagar en la historia, porque hay historias que tal vez no se conozcan o que mucha gente no conozca. Escribió un libro, pero además sigue con lo suyo, que es el tenis, un apasionado, y transmitiendo lo que él sabe precisamente de tenis. Pero más allá de eso, además también un vecino, un conocido de la ciudad de Río Tercero, que tiene su historia de vida también para contar. Después de la pausa, conocemos de quién se trata. Expreso Dileta S.R.L. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Dileta, 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. La verdad que me sorprendió gratamente, no te decía que me cae tan bien. Sí. Jerarquiza rápido, con los niños, le da mayor seguridad. Están todos los vecinos muy tranquilos, muy contentos, más tranquilos por la mejor iluminación. Lo veo más seguro y aparte es como un buen recibimiento del barrio que esté tan iluminado. Howard Johnson, Piedras Moras, Almafuerte, tranquilidad, descanso, spa, piscina, restaurante, golf, paisaje, eventos especiales. Howard Johnson, Almafuerte. Somos los hermanos Vega de Vega Reparaciones, tercera generación de chapistas en Río Tercero. Contamos con 2 amplios galpones con lo mejor para tu vehículo. Banco de estirado de carrocerías y chasis con sistema hidráulico. Autoelevador para 3.500 kilos. Lámpara de secado por onda corta. Cabina presurizada. Realizamos todo tipo de reparaciones en automóviles, pick-up y camiones. Estamos en San Lorenzo 232 y San Lorenzo y Juncal, Río Tercero. ¡Los esperamos! Estación de servicio YPF Barale lo invita a visitar su Service Compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Barale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Desde 1975, brindando servicios. 40 años de compromiso con la comunidad de Río Tercero y región. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima.
Bélice 472 Río Tercero, justo Abel Cartas 35 Embalse, Córdoba. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Bien, nos acompaña hoy Marcelo Calderón. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo te digo, Marcelo o...? O Taca. O Taca. Pará, y primero me vas a decir por qué Taca. El Taca, no, la verdad que no sé, mira, es un sobrenombre que tengo de muchos años, de chico. Sí. Y yo creo, si mal no recuerdo, el que me puso Taca fue Warly Sterponi. Ah, Warly Sterponi. ¿Lo conocés, Warly? Sí, claro. Íbamos al colegio Remedio Escalada. Sí. Y yo estaba en primero, segundo grado y tenía los ojos medio achinados por Takayama. En realidad había un personaje de Takayama en esa época y me empezaron a decir Taka. Así que todos los que me conocen desde hace muchos años me conocen como Taka. Así que cuando alguien me dice Taka... ¿Sabes que en Río Tercero deben haber dos Warlys? Sterponi y Wally Roxia. Ah, sí, que sí. es primo hermano mío, Warly. Sí. Y no creo que haya mucho más. Es un nombre muy particular. Un personaje muy querido, yo lo quiero mucho. Warly todavía, ahora viven en Embalse, bueno, cada tanto lo se ve. Ahora hace mucho que no lo veo, pero una de esas personas que uno quiere desde siempre, desde chico. A lo mejor estoy diciendo una estupidez, a lo mejor hay muchos más Warlys, pero yo los que conozco son mi primo hermano. Yo conozco a este y el otro algo lo puedo haber escuchado alguna vez. Sí, inclusive estuvo con el tema del rugby, está con el tema del rugby y todo lo demás. Bueno, así que claro, parecía un japonés, entonces claro. Vino de Taka. De ahí vino. Claro, pues yo digo, ¿por qué le dicen Taka? Sí. ¿En qué año nace? Yo en el año 64. Ajá. Soy del barrio de Escuela. Mis orígenes son el barrio de Escuela. Ajá. Ya después de un poquito, digamos, cuando estaba en primer grado, hice un primer grado un poquito, muy poco tiempo, no lo terminé en el colegio Barrio Fábrica, porque estaba muy cerca. Y ya nos vinimos a vivir acá al barrio Villa Zoila, cuando Villa Zoila era todo campo. Era campo, claro. Sí. Y bueno, ahí empecé en el colegio Remedio Escalada. Eso fue. Gloriosa Remedio Escalada. La de Remedio Escalada debe ser la época, ya le hemos comentado con varios entrevistados acá, como de mi época de los ombúes, del patio de ombúes. Sí, ¿no? En esa época sí. Jugar al fútbol en el patio. En el patio, sí. El patio era no solamente el día que íbamos a la escuela a utilizar el patio, sino siempre. O sea, fuera del horario del colegio también íbamos al patio de la escuela. ¿Cómo me dolió cuando sacaron esos ombúes? Sí. Eran emblemáticos esos ombúes en el patio. Y Mucha después los historia, partidos de fútbol en el patio, ¿no? Pero bueno. Taka, ¿por qué el tenis? Nosotros, en mi familia, o sea, siempre fuimos muy incentivados en el deporte por mi padre. Es decir, mi padre una persona le gustaba mucho el deporte. Cuando nos vinimos a vivir acá al barrio Villa Zoila, lo primero que hizo fue hacernos socios del Club 9 de Julio, década del 70, suponete, hablemos. Y bueno, y ahí empezamos a jugar al fútbol primero,
Jugar el fútbol en el barrio, después ir al club siempre, jugar todos los deportes. Y bueno, coincidió con el furor precisamente de Vilas a nivel nacional y de Ivana también acá en Río Tercero. Y fue cuando como que se empezó a masificar el tenis. Es decir, el tenis no era un deporte tan popular en esos años. ¿Se puede decir que era un tanto elitista también? Y sí, en esos años sí, no era como ahora que se ha masificado tanto. En esos años no cualquiera, pero ahí fueron los comienzos de empezar a hacer algo más masivo, ¿no? Un deporte más popular, digamos. Así que, bueno, después nos fuimos con mi hermano, tengo un hermano mayor. Él tenemos una historia muy particular, porque en definitiva... Disculpa, vamos a hacer la cronología un poco de tu familia. Recórdame cómo está conformada tu familia. Mi padre, es decir, mi padre Federico Calderón, mi mamá, que bueno, no vive, mi padre falleció ya hace unos años, en el año 98. Mi madre, Nélida, y somos 3 hermanos. Sergio el más grande, sigo yo, Marcelo, y Sandra es la hermana menor, una hermana. Vos sos el del medio, digamos. Yo soy del medio. El sangüe, digamos. El sangüe. Siempre arreglársela. Bueno, sí, claro, el del medio. Porque el más chico, el más grande, porque el del medio quedó el medio. Está bien, está bueno, pero está bueno eso. Bueno, ahí entonces como no quería que quedara eso. No, y bueno, empezamos siempre con el incentivo de mi viejo, ¿no? Empezar a jugar al fútbol, al tenis, como te decía. Y después nos vimos, en el año 74, nos fuimos a vivir a San Nicolás, a la provincia de Buenos Aires. Ahí también lo primero que hizo mi padre fue llevarnos a 3-4 cuadras de casa a un club, el Club Belgrano de San Nicolás. Y ahí empezamos a desarrollar más el tenis, una ciudad un poquito más grande. Ya no se podía andar tanto en calle como era acá, eran años duros, 75, 76. Eran años, y más en una ciudad como San Nicolás. Así que teníamos mucha vida de club y ahí en el club jugábamos mucho al tenis. Así que ahí fue un poco lo que fue definiendo lo que en definitiva después con los años iba a terminar siendo mi profesión, digamos. Pero en realidad yo tuve un impasse también porque en la época de secundario yo no hice mucho deporte. No. Yo no es que he sido un deportista, mucho deporte de niño hasta la adolescencia. Y después de adolescente en el secundario no tanto. ¿Sí? ¿Cómo es tu paso por la escuela? ¿Remedios Escalada? Remedios Escalada, hasta terminé el primario y después siempre en la ENET. ¿Hiciste toda la ENET? Toda la ENET. Todos los 6 años. ¿Y después se van a San Nicolás? No, por eso te digo. En San Nicolás era cuando estaba en el colegio primario. En el primario. O sea que en el primario yo terminé, está bien lo que vamos a decir, porque terminé el último año, el 7º grado, que era antes, aquí en la Remedios Escalada. Nosotros tuvimos 74, 75 y 76 en San Nicolás. O sea, hasta tercer año estuviste en una escuela allá. Y venías después, acá al ENET. Y después ya no vengo. Bien, ahora tiene otro nombre, pero para nosotros la ENET. Sí. Como en la escuela de comercio tiene otro nombre, pero para nosotros el comercio. Sí. Para la gente. Así era. Bueno, y allá digamos, el tenis, te enamora el tenis, digamos. Y era el deporte que teníamos más a mano en el club en esa época, sí. Nos teníamos resultados buenos, mi padre nos acompañaba mucho, íbamos a competir mucho a Rosario, San Nicolás está pegado a Rosario, entonces era como ir a jugar acá a Córdoba, era ir a Rosario. Y bueno, tuve una hermosa experiencia porque era todos los fines de semana con mi padre ir y después ir al Parque Independencia, andar en karting, no sé, cosas de esa época. Y bueno, tengo una infancia muy linda, muy acompañado en el deporte con mi viejo. San Nicolás de los Arroyos, ¿no? San Nicolás de los Arroyos. Y tiene un perfil muy similar, digo, bueno, Campana te dicen que tiene un perfil industrial muy similar a Río Tercero, no sé si San Nicolás. San Nicolás también, en una época estaba Somisa, Sindar, son de esas industrias grandes, sí. Es más, el dial de la radio de San Nicolás es 1430. Yo creo que sí. Exactamente el mismo dial que la radio de Río Tercero. Sí, puede ser, sí. La M es 1430 y Río Tercero también 1430. Sí. Radios de baja potencia, digamos, de baja o media potencia, en AM 1430, la radio de San Nicolás, porque cuando se cortaba Radio Río Tercero se escuchaba Radio San Nicolás. Acá. Puede ser. Bueno, Taca, y después venís acá. Y
bueno, termino el secundario. termino el colegio secundario, me toca el servicio militar. ¿Dónde te tocó? Lo hice acá en Río Tercero. No te tocó muy lejos, te tocó hacer. Pero hay que hacerlo. Hubo una gestión ahí para pedir, viste que se pedía, Claro. Fue justo con la llegada de la democracia. Mi padre era muy conocido de Lucio, y Lucio Prado hizo una gran gestión ahí con el coronel, pero había varias gente de Río Tercero, digamos, muchos de Río Tercero lo hicimos en esos años. Al pero era hasta una ironía que te mandaron a otro lado si tenías la posibilidad. A mí, porque yo, bueno, yo soy... ¿A dónde te tocó? En Río Cuarto. No me tocó tan lejos, pero hay que hacerlo. Sí, fue una experiencia, digamos, no sé si un año, pero yo tengo lindos recuerdos del servicio militar. Nunca la he pasado tan mal y la he pasado tan bien. Tal cual. Los dos extremos. Nunca la he pasado tan mal y tan bien riéndome todo el día a lo mejor. Es cierto. Sí, después los amigos que quedan, ¿no? Así es. Bueno, y con el tenis, ¿cómo lo haces después? Y bueno, yo después ya de joven terminé el secundario, digamos, hice el servicio militar, no tuve la posibilidad de estudiar en Córdoba, me hubiera gustado, tuve un año en paz, que hacía, que nos pasa en esos años. Y empiezo a jugar el tenis nuevamente, voy al Club 9 de Julio y ahí lo conozco a Elvio Rosso, que ya estaba trabajando, que tenía su escuela. Bueno, yo tenía una buena base, tenía buenos fundamentos, haber jugado siempre de chico. Y bueno, y ahí Elvio me invita a participar, que le estaba necesitando una persona que lo ayudara. Y me dio un espacio importante, Elvio. Yo siempre le estoy muy agradecido. Y bueno, y ahí descubrí que era lo que quería hacer. Como uno también está ahí en la búsqueda, a ver qué es lo que vas a hacer. Y bueno, empecé a trabajar con Elvio y ya me fui haciendo un lugarcito. Obviamente que en los primeros años no podía vivir exclusivamente del tenis. Trabajé en petroquímica, por ejemplo. Yo era técnico, entonces... Pero duré muy poco. Técnico electromecánico. Ah. Claro, las dos carreras, técnico químico o electromecánico. Sí. Y me caso en el año 88, 89. Ajá. En el 88. Ajá. Y bueno, yo estaba trabajando en petroquímica en el 90, 91 y bueno, yo quería dedicarme al tenis. Y ¿sabés lo que era? Recién casado. Claro. Toda una historia familiar. Desafío. Así que vas a dejar un trabajo fijo como esto, que vos sos técnico para dedicarte, sí, pero es lo que yo quiero hacer. En mi vida quiero hacer esto. Quiero ser entrenador, profesor de tenis. Y tenía el objetivo de ser entrenador en ese entonces. Una cosa es ser profesor, formador y después entrenador, que es un rol distinto también. Y bueno, me empecé a capacitar y ya lo dejé, empecé a trabajar en Hernando. En Hernando fue una ciudad, me dio un espacio muy importante, trabajé como 10 años en el centro recreativo. Trabajé en el Club 9 de Julio en todo ese tiempo con Elvio, trabajábamos en Embalse, mucho trabajo. Y bueno, y un día surgió el proyecto de hacer el complejo Río Tenis con Elvio, iniciarlo con Elvio. Dijimos, bueno, a ver, Elvio fue muy generoso conmigo, una persona que le estoy muy agradecida porque yo prácticamente en menos de 4 o 5 años era su socio. Yo podría haber sido su empleado, su ayudante, Pero Elvio me dijo, no, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacer esto, vení, trabajar conmigo, ya éramos socios. Y la verdad que fue muy generoso. Hicimos las canchas de tenis. No, pero está muy lindo. Hicimos el complejo ahora, pero hicimos locura. Decir un día, en la época del 1 a 1, decir, bueno, vamos a ahorrar $500 cada uno por mes. Había que ahorrarlo, pero laburábamos, ¿viste? Y teníamos 2 autos, vendimos los autos, salimos un día a buscar terrenos, buscamos por todo Río Tercero lotes, hasta que aparecieron esos lotes que estaba en la parte alta de Barrio Serino. De Barrio Serino, en la parte era alta. Lo que es ahora Barrio Serino, estaba en la entrada. Claro, vendimos los autos, nos quedamos sin autos, sin los ahorros, bueno, y cosas que uno hace cuando es joven y tiene una idea y fija de hacer algo, ¿no? Pero tuvo buen resultado. Sí, sin duda. Hoy cuando hoy miro para atrás, sí, hoy no lo haría, viste, pasan los años y sí. Eran otras épocas también, hoy vendés un auto y te comprabas los lotes y empezabas a hacer la cancha en aquel. Hoy ni vendiendo 10 autos puedes comprar un lote, a lo mejor, viste, qué sé yo. Sí, tal pero bueno, así fue. Bueno, ¿tu familia cómo está conformada? Mi familia, bueno, Marcela, mi esposa, nos conocemos de los 15 años.
compañero de toda la De vida. toda la vida. Y bueno, tengo 3 hijos. El nombre. Magalí, la más grande, 27. Ajá. 24 Maribel. Y 22 años Ignacio, que es el más chico. El varón. El varón, finalmente vino el varón. No sos abuelo, nada. No, todavía no. Bueno. Todos, cada uno enfocado en sus cosas, todavía no. Sí, ahí está bien que así sea también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se te dio por escribir un libro sobre la historia del deporte riotercerense? Porque Río Tercero tiene, la gente que no es de Río Tercero, yo no, ¿qué tiene Río Tercero? Después me contás por qué escribí el libro, pero según tu conclusión que investigaste ese fue el motivo. Yo te digo, digamos, siempre en el ambiente del deporte de Río Tercero, estuvo esto de decir, cuando te ponías a hablar, a tomar un café, che, qué bueno tener registrado, ¿por qué en Río Tercero hay tantos deportistas? Lo que vos te estás preguntando ahora, ¿por qué esto? Y bueno, yo pensé que algún día alguien a lo mejor podía escribir, pensé que podía venir de la mano de César Herrera, que muy vinculado al deporte y también muchos años conociendo la historia de Río Tercero. El Lolo Taborda. El Lolo Taborda, exactamente. No lo hizo ningún periodista deportivo. Nadie, y yo dije, bueno, se aproximaban los 100 años de Río Tercero. Sí. Y yo tuve 2 hechos que fueron muy puntuales, que yo los recuerdo y que me hicieron dar el paso. Decir, bueno, lo voy a escribir yo, no lo va a escribir nadie, o yo voy a empezar a investigar y voy a ver. Primero, en el año 2008, 2009, yo ya entrenaba a Gustavo, empecé a trabajar en el 2008 con Gustavo Fernández, no era lo que es Gustavo ahora. Y va a ser historia, sí. Porque ningún tenista adaptado ni convencional llegó argentino, ni en Sudamérica. En Sudamérica no llegó a ser número 1. Bueno, en ese entonces el papá de Gustavo me vino a hablar al Club 9 de Julio. Yo estaba trabajando en el Complejo Río Tenis. Y bueno, me dijo, Gustavito era un chico que le gustaba mucho el tenis. Yo lo conocía algo porque ya cuando hacíamos los torneos convencionales, digamos, los torneos de chicos, de tenis convencional, él venía y jugaba de igual con los otros pibes, con los chicos. Y bueno, él iba acá al Club 9 de Julio, jugaba ahí. Bueno, y me dijo, me ofreció ayudarlo a armar un programa, un proyecto para que él empezara a competir y digamos, a proponerse ser un jugador de competencia. Yo al principio lo tomé como un desafío, digamos. Yo no tenía experiencia de trabajar con deportistas adaptados, pero sí tenía ya experiencia de trabajar con jugadores de competencia y en la parte de desarrollo. Bueno, y una vez entrenando, siguiendo con esto que vos me preguntabas, entrenando en Buenos Aires, en el Centro de Alto Rendimiento de Buenos Aires, en el CENAR. Estábamos con Gustavo y vienen 2 dirigentes, ¿viste? Cuando terminás de entrenar en una jornada, así vienen 2 dirigentes, y uno era del Comité Olímpico Argentino, y otro un dirigente ahí, un alto dirigente paralímpico, del deporte paralímpico, y se empiezan, a preguntar de Gustavo, hablamos, y dice, yo te quiero hacer una pregunta. Dice, ¿qué tienen ustedes en Río Tercero? Dice, que mira, este chico, el padre, ganó 5 campeonatos de liga. Sí. Este pibito muy pronto va a ser un gran jugador, porque ya todos lo miraban con que sabían que iba la proyección que tenía Gustavo. El hermano hacía poco había estado entrenando en el CENAR, los Panamericanos, en la selección de Sub-21 creo que había sido. Estuvo en la Liga Universitaria de Estados Unidos, en Europa. Hay veces viene un muchacho, dice, con su atleta, que es Rocío Comba, con Daniel Manfredi, puede ser, son de Río Tercero, son de Río Tercero. Vienen acá, dice el CENAR, saben entrenar. Está Pechito López, que corre en auto, dice, el López, empezaron así, dice, está Galíndez, dice... Oscar Galíndez. Claro, y me dice, ¿y ustedes qué hacen? Claro, yo no tenía... Bueno, yo le dije algo, mirá, el deporte en Río Tercero es muy importante, social, pero viste en política, algo no. Y yo me quedé diciendo, en Río Tercero se nace deportista. ¿No? Sí, es una cosa. Entonces quedó ahí. Al tiempo, nosotros estábamos entrenando para ir a Francia, al máster de tenis adaptado de menores de 18 años. Ajá. Gustavo en ese entonces tenía 16, 17 años. Entonces voy a Francia con Gustavo
y allá me lo encuentro a Tito Vázquez. Tito Vázquez ha sido, para los que no saben, fue capitán de Copa Davis. Tal cual. Y él estuvo trabajando acá en Río Tercero con nosotros, con Elvio. En una época la Federación Cordobesa de Tenis tenía un proyecto que apoyaba varias escuelas como centro de desarrollo y nosotros éramos una de esas escuelas. Y bueno, Tito Vázquez venía y siempre charlábamos del deporte, de Río Tercero. Entonces me lo encuentro en Francia. Él estaba trabajando para la Federación Inglesa de Tenis. Entonces, justo fue la época que Pechito se hablaba de que iba a correr en Fórmula 1. Fue en el 2010, por ahí. ¿Qué piloto de Fórmula 1 que se perdió en Argentina? Claro, ¿no? y dice, precisamente me dice, che, usted en Río Tercero, y recordando Río Tercero, porque él vino varias veces, Tito Vázquez acá. Mirá vos, en un pueblo en Francia, allá perdido, Tarbes es un pueblito más chico que Río Tercero, está muy cerquita de Lourdes, donde está la Virgen. Y entonces me dice, che, ¿y ustedes qué hacen allá? ¿Cómo hacen? Entonces ya me dejaron picando esa historia 2 veces, 3 veces ahí, yo venía con eso. Y digo, hay que buscar en la historia, yo creo como entrenador, creo en que hay cosas que son consecuencia de algo, no es porque sí, ¿cierto? Entonces, bueno, eso fue lo que un día dije, bueno, me voy a poner a estudiar. El trabajo excelente, la recopilación que hiciste, Marcelo, es excelente. Sí, me llevó mucho tiempo, 2 años y medio, 3 años, de muchas horas, dedicarle tiempo, ir a la biblioteca, buscar recortes de diario. Gracias por el libro que me entregó un libro. Te lo debería haber comprado. No, todo bien. Él me dio el libro, pero digo, qué laburo que hiciste, ¿no? Realmente. Y bueno, ahí aparecieron algunos motivos por qué Río Tercero. Por ejemplo, a ver. Dame uno. Bueno, indudable que el éxito deportivo de Río Tercero tiene que ver con el desarrollo de Río Tercero. La cosmopolita, el ser una ciudad cosmopolita. Claro, digamos que a partir de la década del 40, con la, digamos, esa explosión demográfica que hubo y urbanística, con la llegada, el aluvión, con la llegada de los... digamos, no solamente de las personas que vinieron a trabajar en fábrica militar, que fueron muchos operarios, gente de todo el país, sino también comerciantes, profesionales, utilizaron el deporte como un medio de tener un sentido de pertenencia en la ciudad y de sociabilizar. Vos no te olvides que en 10 años Río Tercero de 3.000 habitantes pasó a tener 15.000. 15.000 en 10 años. Prácticamente. Entonces era toda gente nueva, eran nuevos vecinos. Claro. Y la forma de eso, no había tantas opciones. A ver, no es como ahora. ¿Y cuáles eran los clubes? Los clubes se empezaron a desarrollar mucho. Se fundó el Club Casino. El Club Casino era un club que en un principio era como el club de la fábrica. Entonces la gente, los primeros pobladores que eran de 9 o Atlético, tampoco les gustaba esa pequeña rivalidad que siempre existe. Fue buena porque fue una sana rivalidad, nadie se quería quedar atrás. El Casino tenía un club con todo el apoyo de la fábrica increíble. Discúlpame, en algún momento Club Fábrica Militar y Sportivo 9 de Julio participaban simultáneamente en lo que era la TNA del básquet. Sí, yo te voy a contar un poquito eso también si querés, obviamente. Todo eso, decís vos, ¿por qué el básquetbol es tan importante? ¿Ves? Pero discúlpame, antes de que eso, ¿cuál fue el primer deporte que se practicó en Río Tercero? ¿El tenis? El tenis, sí, seguramente. El tenis, y por ahí me dice, seguramente el tenis y el fútbol. Pero, digamos, cuando llegan los ingleses, digamos que nosotros tomamos como fecha de fundación de la ciudad en 1913, porque fue cuando se aprueban los planos. Pero llegan ya antes. Ya existe la población en 1910, el tren empieza y la estación se empiezan a hacer en más o menos 1912. Y los primeros pobladores fueron incentivados un poco, los ingleses fueron los que hicieron una cancha de tenis, donde ellos tenían el campamento, donde empezaron a hacer el Puente Negro. Ahí hicieron una cancha. Al lado del Puente Negro ahí había una cancha. Una cancha de tenis. Esa fue la primera cancha de tenis. Y seguramente también jugaban algunos al fútbol. Vamos a recordar que Inglaterra tiene como deportes, bueno, además del rugby y todo lo demás, el fútbol, bueno, nació ahí. Sí. Y el tenis, bueno, tiene la catedral del tenis, ¿no? Exactamente, son los creadores de esos deportes. Esa ropita blanca con la que jugaban antes, digo. La formalidad esa. Sí, claro, tiene... Bueno, y así fue como se empezaron a... Fíjate vos que da orígenes precisamente a los 2 primeros clubes, porque el LAM Tennis Club
se fundó, digamos, oficialmente, toma fecha por ahí por 1919, pero ya en el 1915 se funda el Atlético. Atlético y el Lawn Tennis son los dos primeros clubes que se forman por ese desarrollo de estos deportes, ¿no? Después llega el 9 de julio. Y después sí, más en la década del 20, en el 27. Que fue bueno, empezó a crecer. ¿Sabes cómo se fundó el Club 9 de julio, más o menos, la historia? Contámelo. Ahora, digo, año, durante 2017, está cumpliendo años, ¿no? Sí, 90. Sí, 90. Bueno, la ciudad empezó a crecer en la década del 20, ya se había fundado, y estaba dividido por la vía del ferrocarril, digamos. Entonces estaba el barrio norte, un popular barrio, vivía mucha gente, eran la gente del otro lado. Y de este lado estaba el Club Atlético, que ya en entonces, primero el Club Atlético estuvo cerca del Hospital Zonal, por ahí, por esa zona, tenía la cancha de fútbol, y ya después, ya a principios del 30, por ahí, me parece que ya se vienen a Sabio y Esperanza, donde está actualmente. En realidad hay una parte, la otra parte, el campo de deporte, ahora está del otro, en la banda Pero norte en esos años, en el 26, 27, digamos, como había crecido la ciudad, digamos, no todos podían jugar en el primer equipo de Atlético, era el único equipo de fútbol. Y es una decisión, digamos. Claro, y la gente del barrio norte, que era fuerte, decía, nosotros también queremos tener nuestro club. Y dentro del Club Atlético, del equipo, había 5 hermanos, que eran los hermanos Moriondo, que eran fervientes radicales, y había un señor Pascuali, que era dirigente del Club Atlético, que estaba haciendo campaña para ser senador departamental, una cosa así. Y al parecer una discusión política, hace que acelerar ese proceso. Sí, bueno, dijeron, vámonos a Barrio y hacemos a Barrio Norte y hacemos nuestro equipo. ¿Viste que la grieta existió siempre? Sí. La famosa obviamente grieta. que después hubo un montón de gente como Caballero, que el mismo señor Cepeda, creo que era un bisabuelo de Pisani. O sea que fue una de decisión Omar de Atlético, Pisani, digamos, claro, ¿te acuerdas? El bisabuelo fue capataz de la estancia de Modesto Acuña, claro. Sí. Entonces, toda esa gente formalizaron la fundación del club, y ahí nace la primera cancha de fútbol del Club 9 de Julio, estuvo donde está la Escuela Manuel Belgrano ahora. Ese era un terreno destinado a ser la plaza del barrio ese. Qué bárbaro, realmente la historia. Sí. Bueno, y hay una figura deportiva de Río Tercero que a mí yo realmente conocía muy poco y me asombró. Yo en el sitio web que tengo, que es Tercer Río Noticias, subí un video de El Gato Marín. Yo sabía que el Gato Marín era muy conocido. Cuando yo me pongo a indagar en la figura del Gato Marín, bueno, yo subo un video en la página web, y yo ya veo comentarios abajo de mexicanos, que es un máximo ídolo. Es más, el Chavo lo menciona en algunos episodios. Sí, así es. El Chavo lo menciona en algunos episodios. Él se va haciendo desde muy jovencito, creo que se va de acá. Sí, se fue muy joven. No hay muchos registros de que haya jugado en un club, pero sí donde vivía. Yo estuve investigando. Digamos, Miguel Marín Acoto. Miguel Marín Acoto, así lo conocían, y un relator. Él es conocido después en México. Él jugó, digamos, debutó en Vélez Sarsfield, fue campeón con Vélez Sarsfield en el año 68. Fue el primer olímpico argentino. Sí, fue el primer olímpico, porque fue en las Olimpiadas, no recuerdo de Tokio, que creo 64. Que fue arquero suplente de Cejas, de Agustín Cejas. Y bueno, después se fue a México, y en México fue ídolo. Él vivía acá en Barrio Castañino, y seguramente en los campitos del barrio ha jugado. Estuve hablando, hay algunos parientes lejanos, pero se fue de muy chico a Buenos Aires. De adolescente. O a Rosario, creo que fue. Sí, no tengo, yo sé que y empezó a jugar después ahí en Buenos Aires. Es muy fuerte cuando vos googleas el nombre de él, y dice en todas las páginas que vos entras, nacido en Río Tercero, nacido en Río Tercero. Quien le pone Superman
es un relator mexicano, porque él juega en el Cruz Azul. Sí, en el Cruz Azul. En el Cruz Azul, se lo llevan, vinieron a buscar otros jugadores, creo que de México. De Cruz Azul vienen a buscar a Abel Sarfield y se lo llevan a él. A Bianchi, creo que se lo querían llevar, se lo terminan llevando a él. Porque me dediqué, me interesó mucho la vida por una frase que dijo él. En una parte él tenía el golpe de la vida. Exacto. Tenía los dedos deformados. Los dedos deformados. Él tenía los dedos deformados en realidad, sí. Porque eran una familia muy humilde. Sí, dijo eso. Y dice, ¿por qué tiene las manos deformadas? Son por los golpes de la vida. Así Aparte se ve que era un tipo que tenía mucho carisma. Sí. Pero no sé si hay algún pariente o algún... Pero yo recuerdo historias de él de cuando era chico, o sea que ya era... Yo no sé vos si habré escuchado, pero yo recuerdo, sí, Miguel Marín, el arquero, era de Río Tercero, fue como uno de los primeros ídolos. El Gato. En México le han dedicado canciones. Sí. O sea, lo despidió cuando él fallece muy joven de un problema cardíaco. Año 90 y pico, lo despide el Azteca completo. Y el famoso autogol, el autogol más famoso del mundo. ¿Ah, sí? El de él, claro, que se lo hace. El famoso autogol fue. Es el de él. Sí. Pero después las voladas, por algo le decían el Gato, ¿no? Por eso le decían y Superman también fue. Superman, pero también, claro. pero un poco que también. Ahora digo, las voladas. mira vos, ¿no? Digo. Sí. ¿A dónde vamos llegando? Digo, Río Tercero, digo... Bueno, ahí empieza todo. Después, obviamente, surgieron la historia que ya conocemos. Ivana fue la primera deportista internacional. Y bueno, y a partir de ahí... Están entre las mejores del mundo. Vos que hablabas recién del básquetbol, fíjate un dato importante. ¿Por qué el básquetbol es tan fuerte en Río Tercero? Porque Río Tercero, yo empecé a buscar también, cuando estaba investigando por el libro, es una de las pocas ciudades, o la única, porque no encontré otra en realidad, de que primero se fundó una asociación de básquetbol y después una liga de fútbol. Claro. Es primero la asociación, claro. En todos lados se fundaba una liga de fútbol para la región y después aparecía el básquetbol. Acá fue al revés, porque mucha gente que vino, muchos técnicos, gente de la fábrica, hubo en la década del 40, por ejemplo, en el 49, que se funda la 48 se funda la asociación de básquetbol. Ya había como 5 o 6 equipos. O sea, estaba el Antenis, que tenía, Atlético tenía básquetbol, 9 de Julio tenía básquetbol, Casino tenía básquetbol, y después los equipos de Tancacha, y sí, así se hizo la asociación. Y voy a decir, para una ciudad de 15.000 habitantes, bueno, entonces todo eso hace una cuestión cultural muy fuerte, que después somos pioneros de la liga. O sea, en la década del 80, vos recién nombrabas Casino y 9 de Julio fueron pioneros de la Liga Nacional de Básquetbol. Y jugaron lo que antes era el nivel B, lo que hoy sería el TNA. Claro. Ahí jugaban. Y con buenos resultados y con mayoría de jugadores de la zona. Ya para los 90, o prácticamente sí, ya en el 2000, Río Tercero llegó a tener, como estaba viendo, hasta 16 jugadores de la Liga Nacional que eran de Río Tercero, 16 jugadores en distintos clubes. Y por ejemplo Marcelo y Mario Milanesi son dos emblemas del básquetbol nacidos deportivamente acá. Acá, sí. O sea, más allá que mucho a ver, está bueno lo que vos decís, que yo creo que también Río Tercero se hizo de esa gente, ¿no? O sea, no todos, por más que no hayan nacido de acá, ellos vinieron a Río Tercero en el año 77. Vinieron a vivir acá a la calle San Martín. Estaba muy cerquita, eran muy chicos, tenían 10 años y el otro tenía 12 años. Y empezaron a jugar el 9 de julio. El primer club donde empezaron estaban cerquita, vienen en la calle San Martín y debe haber sido Vélez Arfiel por ahí. Se van a jugar el 9 de julio. Después se van a vivir a la Belisario Roldán. Atlético. Y van a jugar Atlético. Y después ya en la época ya más grande juegan en Casino. Jugaron los 3 clubes más importantes. Entonces, no asociar el éxito deportivo de ellos a Río Tercero. No, porque ellos se han formado, jugaron al fútbol en Atlético. Sí, jugaban muy bien al fútbol. Los dos. Yo he jugado cuando jugaban en quinta división, jugaban en contra. Entonces muchos me dicen, pero no son. No, conocé la historia. Sí. Yo cuando tenía 14 o 15 años, más de una vez he andado por ahí y lo he visto pasar picando la pelota por el centro, jugando contra la pared. Hemos compartido una generación, ¿te das cuenta? Una generación, sí. Entonces voy a decir, ¿cómo vos me podés decir? No, son de acá, se hicieron acá. Después, obviamente,
Son nacidos en Hernando, pero deportivamente se han formado acá. A Ivana, por ejemplo, la tuve en este programa y yo le recordaba, claro, en 2 oportunidades la tuvo Mirta Legrand. Sí, recuerdo. Recuerdo, yo lo vi, me acuerdo. Sí, yo lo vi. Pero fuera de todos los medios. Sí, recuerdo. Yo vivía en San Nicolás. Una de las veces que la vi a Ivana de Mirta Legrand, yo vivía en San Nicolás. Porque yo jugaba al tenis ahí y era como, che, el cordobés. Che, Ivana dice, porque yo siempre decía, yo soy de Río Tercero, donde es Ivana. ¿Qué iba a decir cuando estás en otra provincia? Y después marcaron hitos deportistas de Río Tercero. Bueno, Oscar sigue siendo aún hoy el mejor triatleta de Sudamérica, lejos. Sí, sin duda. Aún hoy, con 45 años allá. Y lo sigue pero la historia de muchos, si te pones a ver. El Pechito, después de Fangio, fue el único que en autos de pista logró tantos campeonatos mundiales, o campeonato mundial en auto de pista. Prigioni, haber debutado en la Liga Nacional, en la NBA. El único, de Córdoba, Oberto y él. Sí. Y aparte con la edad que debutó y lo que jugó y el tiempo que se mantuvo y lo que significó para la monito selección. Fue lo de Pablo. Así que hay una cuestión cultural muy fuerte. El Piojo, yo siempre digo el Piojo. El Piojo le clavó el gol en el Maracaná a Brasil antes de ir a Francia, que Argentina hizo historia porque le ganó a Brasil de visitante, y le hace el gol a Holanda. Yo lo comentaba, no recuerdo si con Jorge Galeano en este programa, lo tuve invitado también, que yo lo comentamos, le hace el gol a Holanda en los cuartos de final, que le dije el gol al Tito, al padre. Digo, además de otros jugadores de fútbol. Por eso, cuando preguntan por qué, ¿cuál es la respuesta? A ver, yo creo que también, sin duda que debido a su esfuerzo, su dedicación de los deportistas, por su constancia, ¿cierto? Su esfuerzo, han logrado muchas cosas, pero también hubo gente que creó condiciones para que ellos se pudieran desarrollar. No podemos olvidar eso, es decir, como no podemos... A ver, Prigioni. Él, cuando yo le voy a hacer un poco la entrevista para escribir su historia en el libro, me dice, y yo cuando iba al Club 9 de Julio y veía los clásicos 9 y mi viejo me llevaba, iba a ver 9 y Casino, yo cuando la gente gritaba y veía, yo quería estar ahí. Y él tenía 8 o 9 años. Entonces, si Prigioni no hubiera nacido en Río Tercero y hubiera vivido eso, ¿hubiera sido lo que fue Prigioni? ¿Te das cuenta? Entonces, hubo gente que creó condiciones. El sueño de esos dirigentes en esos años, de crear la liga, de traer equipos de otro lado, de jugar, también alimentaron todos a estos chicos. El Piojo López, voy a decir, bueno, y si no hubiera un grupo de padres como se fundó el Club Independiente, que hicieron una canchita en unos terrenos prestados por Atanes, y toda una historia, y el mismo Lechuza González, que era un formador y tenía un montón de jugadores, y los padres que lo apoyaban, crearon condiciones, porque bueno, de ahí salió el Piojo López, y después está todo el apoyo familiar, está toda la cuestión de ellos, pero también crean condiciones. A lo mejor naces en Corralito y eso no te hubiera pasado. No, en cualquier ciudad mucho más grande que Río Tercero, que de hecho no pasa. Exactamente. Bueno, de hecho no pasa. Entonces creo que tenemos que nosotros los riotercerenses aprender a valorar eso. Totalmente. Esa fue la historia, un poco el motivo del libro también, traer al presente que todo ese esfuerzo de esos dirigentes, de toda esa gente que creó condiciones, como consecuencia dio el fruto esto. Expreso Vileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. La verdad que me sorprendió gratamente, no te decir que me cae tan bien. Jerarquiza rápido, con los niños, le da mayor seguridad. Está todos los vecinos muy tranquilos, muy contentos, más tranquilos por la mejor iluminación. Lo veo más seguro y aparte es como un buen recibimiento del barrio que esté tan iluminado.
Howard Johnson, Piedras Moras, Almafuerte, tranquilidad, descanso, spa, piscina, restaurante, golf, paisaje, eventos especiales. Howard Johnson, Almafuerte. Somos los hermanos Vega de Vega Reparaciones, tercera generación de chapistas en Río Tercero. Contamos con 2 amplios galpones con lo mejor para tu vehículo. Banco de estirado de carrocerías y chasis con sistema hidráulico. Autoelevador para 3.500 kilos. Lámpara de secado por onda corta. Cabina presurizada. Realizamos todo tipo de reparaciones en automóviles, pick-up y camiones. Estamos en San Lorenzo 232 y San Lorenzo y Juncal, Río Tercero. ¡Los esperamos! Estación de servicio YPF Barale lo invita a visitar su service Compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Barale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Desde 1975, brindando servicios. 40 años de compromiso con la comunidad de Río Tercero y región. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Bélice 472, Río Tercero. Justo Abel Cartas 35, Embalse, Córdoba. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Es tan importante la cantidad de deportistas destacados que tiene Río Tercero que mirá que recorrimos mucho y vamos a pecar de injusto porque nos vamos a olvidar de un montón. De tipos, de mujeres que trascendieron la frontera del país largo. El Curita Peralta. El Curita Peralta. Un ídolo del boxeo en los 70, increíble. Un triple campeón, también, no lo tengo ahora, en el libro está, no lo recuerdo el apellido, pero fue triple campeón, campeón argentino, campeón provincial, campeón sudamericano, antes que Curita. Y la proporción de ciudades con el Juego Olímpico con Deportivo está representando la ciudad en un Juego Olímpico, sí. Río Tercero supera todas. Sí. O sea, si vos comparás, por ejemplo, Córdoba, que tiene 1,5 millones de habitantes. Sí, en relación sí. En el libro yo hago algún comentario de eso, no recuerdo pero las presencias de los deportistas olímpicos riotercerenses
Y teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, Es impresionante. es impresionante. Creo que con Rosario son las ciudades del país más importantes. Mira, en ese sentido. a ver, en Londres creo que fue, estaba Rocío. Hubo 3. En Londres estuvo Rocío, Pablo Prigioni y bueno, estuvo Gustavo. Y el Gustavo Paralímpico. Sí. Digo, yo no lo tengo muy fresco ahora, hubo 3. pero siempre hubo 3, estuvo ahí. Hubo otra vez también hubo 3 presencias. Fue en antes. Sydney estuvo Oscar. En Galinde, Sydney estuvo Oscar Solo, me parece. Oscar Solo. Sí. Pero después en Beijing, Rocío también estuvo en Beijing. Rocío tuvo 3 años. Qué bárbaro, digo. Es algo que... Increíble. Que a uno lo... ¿Qué te representó? Bueno, en Río lo mismo también. Estuvo Rocío y estuvo Gustavo, ¿no? Lo representó. Es una ciudad de 55.000, 60.000 habitantes. Y después en los Panamericanos. Si vos te Ni pones hablar, a ver ni la lista... hablar. Bueno, y si el automovilismo fuera deporte olímpico, ni hablar. Seguro. Marcelo, ¿qué te dejó escribir ese libro? Siempre se dice plantar un árbol, escribir un libro, tener... No, digamos que fue un desafío, primero lo tomé como un desafío. Yo en mis proyectos, cuando me propongo algo, es muy raro, voy adelante y es muy raro que lo deje. Estuve a punto de dejarlo muchas veces. Pero nunca, digo, no, lo voy a terminar, porque mi idea era terminarlo para el 2013, 13, que fueron 100 años, y no pude, y me tomé un tiempito más y lo terminé más adelante. Pero fundamentalmente un gusto personal y sí dejarle algo a mi ciudad, un regalo en forma de devolución de todo lo que me dio a mí. Bueno. Yo, Río Tercero, digamos, yo puedo decir que vivo del deporte, porque es mi medio de vida, el tenis, tengo otros proyectos de la revista Deport3 que están relacionados al deporte. Sí, eso está. Y fue todo gracias a Río Tercero, yo no me tuve que, claro, ¿no? El sitio web, sí, el sitio web www.deport3, que es un portal de noticias de deportistas de Río Tercero. Y entras en el Facebook, en Facebook también. Entonces, ese proyecto es un proyecto que estás vos, Rafita Gerlero, y está mi hermano, que es algo que estamos compartiendo con mi hermano Sergio, que está viviendo en el sur y se está viniendo. Y bueno, estamos haciendo algo juntos, que tenemos una radio también, la 89.1. La radio, claro, sí, la 89.1, que es la radio, digamos, de deporte, que ahora estamos repitiendo la programación de Suceso, ¿cierto? Retransmitiendo. Pero la idea es con el tiempo formar un equipito de tener programas locales, todo solamente de deporte. Y bueno, eso fue, digamos que devolver un poco todo lo que me ha dado el deporte a mí. El primer viaje a Europa fue gracias al tenis, conozco todo Sudamérica llevando jugadores como entrenador. Toda la Argentina, puedo decir la mayoría de los clubes de tenis de la Argentina he viajado, he estado, tengo más de 25 años acompañando chicos, jugadores, conocí un montón de gente, no, es increíble. ¿Cuántos alumnos tenés en Río Tenis hoy? Hoy en Río Tenis arriba de 120 alumnos, hay entre adultos más. Hoy yo estoy un poco más en una etapa de trabajar más en el tenis social, con gente grande, campeonatos, pero y pocos jugadores de competencia. Está más mi hijo ahora ayudándome en eso, que no juega más al tenis y está digamos, tratando de ser entrenador. De hecho, en el momento en que se está grabando este programa, se está desarrollando un campeonato en Río Tenis, y yo le agradezco a Marcelo porque se tomó este espacio para poder venir al programa. Sí, seguro. Y dejó a su hijo a cargo. Sí, está él ahí. Bueno, yo te comentaba fuera de cámara, que se lo comenté a Ivana también en algún momento, de algo que uno de los barrios de Río Tercero, que había 2 chiquitos jugando al tenis con unas raquetas improvisadas con madera y habían puesto una manguera en modo de tenis. Digo, lo que sería la potencialidad, y ahí te estás dando cuenta que el tenis ya está se ha hecho mucho más popular. Yo creo que sí, el tenis, y yo creo que como capital nacional de deportistas, si decimos, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? Porque ahora está bien, está el título, está bárbaro, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque después viene tenemos otro. La posibilidad de generar tantas políticas y tantas cosas.
lo que vos decís de que el deporte llegue, ahora somos capital, podés tener el apoyo, es decir, Sí, ¿cómo no vas a totalmente, conseguir? totalmente. O gestionarlo, o moverte. No, lo tenés que tener. De tener aros en todos los barrios para tirar al aro, o en los polideportivos que no estén los yuyos altos y sí que se puedan aprovechar. Hacer casi un mini cenar. Claro, pero miles de cosas podés hacer, ¿cierto? O sea, te llevan tiempo, pero si vos tenés una idea, un proyecto... Una política de Estado. Una política de Estado. Y bueno, eso sería fabuloso para seguir, porque si nosotros... hay que tener cuidado con esto, digo siempre. Si nosotros atamos esta idea de Río Tercero Capital Nacional Deportista y solamente lo pensamos en los logros que hemos tenido, se muere el propio. ¿Por qué? Porque con el tiempo no vamos a tener la suerte o esta época de bonanza de tantos deportistas. En algún momento va a decaer un poco. Ya no va a querer el título nada más. Claro, y nosotros tenemos que generar otras cosas. Reconocer lo que yo te digo, del valor histórico que tiene en los clubes, en la ciudad, en el desarrollo de la ciudad, todas estas cuestiones para que pues, se pueda sostener en el tiempo, porque totalmente. Si no vas a poder. Nos quedamos sin tiempo. Sí, que hablamos, que hablaste y hablé. Está bien. Taque, yo te agradezco mucho. Me quedan 2 preguntas para el final. Una de esas preguntas es ¿qué te hace feliz? Muchas cosas. Muchas cosas, sí. ¿Qué me hace feliz? Muchas cosas. Estar... decime una. Compartir momentos con mi familia, que no son muchos. Debo reconocer que en ese sentido ahora estoy aprendiendo a ser un padre más presente. Uno se pone bien. Sí, se pone. Viste que yo siempre con mi idea, mis proyectos, con mis proyectos, mis cosas, he robado mucho tiempo. Y bueno, ahora esos pequeños momentitos, tratar de disfrutarlos a pleno, sin duda. Y generar cosas en el deporte y disfrutarlas me hacen muy feliz. Disfrutarlas, fundamentalmente. Todas las acciones que hago, trato de estar muy consciente y disfrutarlas. La última, después te hago la última pregunta, me parece que me quedó eso pendiente. Antes de la última pregunta, ¿el libro en dónde lo consiguen? Decímelo ya. El libro está en todas las librerías de Río Tercero. Sí, lo podés conseguir conseguir en todas las librerías que hay en Río Tercero. Y después, obviamente, pues se pueden poner en contacto conmigo en la página web de Deport 3. Se puede conseguir, hablar, ir al complejo Río Tenis, el mismo número, y de se paso consigue. También, sí, jugar un poco. Bueno, cuando te levantás por la mañana y te mirás en el espejo, ¿qué ves? ¿Qué veo? Un viejo. No, veo una persona que un buscador de la vida y un buscador de felicidad, eso como que lo que vos me planteabas. Yo todos los días me levanto, soy una persona de mucha acción, digamos. A mí me gusta poder concretar mis cosas y disfrutarlas, pero llevándola a cabo. Es decir, habría que hacer tal cosa. No me gusta ese término. Hay que hacerlo. Y cuando yo me pongo en acción y hago eso, esa es la persona que yo quiero ser, digamos. Taca, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias por venir. Dale. Gracias. Gracias. Con el espejo volvemos la próxima semana. Muchas gracias.